Buenas tardes, disculpe, ¿cómo hay que enviar? Dice que vaya a Canvas, pero ¿y cómo lo envío? Ahí tiene que tomarle una foto, pues. Una foto y mandarla ahí. Ya tiene que subirla ahí a la plataforma. O sea, como decir, no hace... Bien, chicos, regresamos, ¿no? Regálenme un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla. Licenciado, una pregunta. Claro, dígame, por favor. ¿Cómo puedo enviar esta tarea? ¿Le puede enviar por la plataforma Canvas, por favor? Pero hago la foto, o sea, voy a la plataforma y lo envío. Eso sí, por favor. ¿Sí? Revisamos la clase grabada, la primerita. Sí, ahí teníamos todos los detalles, por favor. Le tomamos una fotito, vamos a la bandeja de entrada, buscan mi nombre y les sale una opción que les dice enviar, justamente como el WhatsApp. Y tranquilamente me envían, por favor. Gracias, licenciado. ¿Sí? Ya, regálenme un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla. Excelente, muy bien. ¿Todos terminamos? ¿O aún no? Sí, no, ¿me confirman la actividad que realizamos o todavía no terminamos? A mí me falta todavía, licenciado, estoy haciéndole los últimos toques, lo que pasa es que como las pinturas no las he traído, entonces se me han quedado, tengo que pintar. Listo, muy Sí, bien. Lice, unos cinco minutitos más, por favor. Estamos, pero más rápido que Speedy González. Excelente, sí, no se preocupen. Muy bien, tenemos hasta la 1:30 que tenemos clase, sí, no se preocupen. Bien, esperemos un segundito, por favor, para que se nos abra nuestra plataforma y ahí directamente podamos trabajar. Ya, muy bien, esperemos un segundito, por favor. Bueno, en el caso directamente de ciudadanía, nosotros vamos a trabajar acerca del gobierno republicano que nosotros tenemos desde 1830 hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente nosotros tuvimos un proceso sumamente fuerte a raíz directamente de la independencia que nosotros tuvimos y de la lucha que también logramos, en este caso, contra los españoles, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente nuestro territorio estaba en base y en bajo el dominio de los españoles y obviamente en base a una serie de luchas, de enfrentamientos, nosotros en este caso logramos recuperar nuestra propia autonomía, ¿no? Es decir, librando directamente batallas en donde logramos expulsar a los españoles. Si recordamos un poquito cómo se llamaba o cómo se llama la última batalla que tuvimos con los españoles y los expulsamos de nuestro territorio.
Pichincha, 1922. La batalla de Pichincha, ¿de qué año fue? ¿De 24 de mayo de 1922. de 1900 será? 1822. Excelente, muy bien, de 1822, ¿no? Desde ahí, en este caso, nosotros logramos establecer lo que es un gobierno republicano, ¿no? Democrático, republicano, hasta el día de hoy. Por ejemplo, de 1830 al 2025, ¿cuántos años de vida republicana tenemos? A ver, de 1830 al 2025. Vamos con esas matemáticas. ¿Quién les da matemáticas? La profe Gaby, ¿verdad? Excelente, muy bien. Ya le voy a mencionar. 130 años. Ya, excelente, muy bien. Ahí se está compartiendo pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No. No. No, no se puede ver, dice. Todavía no. Muy bien. Excelente. A ver. Ahí. Si bien es cierto, ¿no? Pues nosotros logramos tener, ¿no? Nuestra independencia a raíz de una serie de enfrentamientos, ¿no? Situación en donde prácticamente, pues, participaron toda la clase social, es decir, los criollos en su gran mayoría, la población indígena, los afrodescendientes que lucharon con un mismo objetivo. El objetivo es expulsar a los españoles y establecer lo que es un Estado republicano, democrático en este caso, sin depender directamente de los extranjeros como tal, ¿no? Fruto de ello, pues, libramos lo que son enfrentamientos sumamente difíciles, ¿sí? Y destacamos lo que son personajes emblemáticos, ¿no? Como ustedes saben, en este caso, en el tema de las independencias, el pionero, ¿sí? El líder de estas luchas prácticamente fue Simón Bolívar, ¿no? Que obviamente buscó, ¿sí? Con una serie de enfrentamientos, el que todos los territorios, especialmente de América del Sur, logren obtener su independencia, ¿no? Si recordamos un poquito, bueno, tenemos una representación de Simón Bolívar en el Malecón 2000 y obviamente está con otro libertador, ¿sí? Saludándose. ¿Cómo se llama el otro libertador? San Martín, me parece que se llama. Excelente, muy bien. José de San Martín. Entonces, miren, fueron pioneros en una serie de luchas, en una serie de enfrentamientos con la finalidad directamente de expulsar a los españoles, ¿no? Y el sueño que tenía Simón Bolívar en este caso era prácticamente expulsar a los españoles y de ahí conformar un gran bloque continental, ¿no? Que en su momento pues también se creó, conocido como la Gran Colombia. Sin embargo, al no mantener lo que es una buena estabilidad económica, política, social, terminó desintegrándose y después directamente se fundaron las repúblicas en la mayoría de los territorios del continente americano, ¿no? Muy bien. Ahora podemos observar, sí, bueno, nuestra pantalla, en donde prácticamente vamos a determinar cómo fue el origen de nuestro estado ecuatoriano y los cambios que nosotros hemos tenido. Me ayuda, por favor, el señor Oscar Gonzalo en la presentación, por favor. Buenas tardes con todos, compañeros. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedente los procesos de independencia de la Real Audiencia de Quito y luego los procesos
libertario, aprendiendo por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colombia. Allí se dio inicio del proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representante al gobierno a miembros de la clase criolla, que eran como élite del poder económico, político, pero que era una minoría. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues la formación de nuestro estado fue en el año de 1830, ¿no? Justamente, pues, dado directamente después de la separación de la Gran Colombia, empezaron a fundarse lo que son estados republicanos, ¿no? Ahí directamente nuestro territorio, sí, formó parte directamente y en los años de 1830 prácticamente se logró establecer como un gobierno republicano, ¿no? Y de ahí, eventualmente, pues empezaron a mantenerse en el control los criollos. Recordemos que una vez que libramos la batalla con los españoles, los criollos directamente quedaron a control de estos territorios, ¿no? Y en base directamente al nacimiento de las repúblicas, ellos directamente quedaron como líderes, o en ese caso y en la mayoría de los casos, como presidentes vitalicios, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, ¿cuál fue el primer presidente? Juan José Flores. Juan José Flores. Muy bien. ¿Era ecuatoriano o de qué país o qué origen tenía el señor Flores? No, él era venezolano. Excelente, muy bien. La mayoría de los generales que participaron en los enfrentamientos y que eran bastante allegados a Simón Bolívar, a los libertadores como tal, prácticamente se consolidaron como presidentes de las repúblicas, ¿no? Y de ahí pues se dan los primeros pasos para directamente establecer lo que es un territorio y en base también a crear directamente lo que es la constitución, ¿no? Vamos, la formación del Estado. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Alicia, por favor? Sí, muchas gracias, licenciado. La formación del Estado. La clase criolla estaba conformada por terratenientes dueños de la tierra y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendentes, que eran la mayoría los primeros les impidieron a los otros el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes había practicado los españoles. Ayala 2009. Gracias, licenciado. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, si bien es cierto, prácticamente los españoles quedaron fuera directamente de nuestro territorio y asumieron el cargo toda la clase criolla, ¿no? Sin embargo, los criollos directamente no mantenían lo que son valores en base directamente a los procesos de independencia, sino más bien empezaron directamente a crear lo que son impuestos, empezaron directamente a maltratar a las clases sociales bajas, especialmente a los indígenas y a los afrodescendientes, ¿no? Justamente como lo hacían los españoles en general, ¿no? A pesar directamente que nosotros logramos tener nuestra propia formación del Estado, los criollos seguían siendo la élite fundamental y obviamente pues los que más recursos tenían, ¿no? Ahora, vamos a la construcción de la Constitución de 1830. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Evelyn Cati, por favor? La Constitución de 1830 vinculaba el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otra, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos.
Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias. Ahora, la Constitución de 1830, ¿no? Prácticamente fue realizada solamente por la élite en general, ¿no? Aquí directamente daba beneficios, privilegios a aquellas Licey, personas que estaban con bastantes recursos. Sí, dígame, por favor. a mí lo del dibujo de la historia no me deja mandar el mensaje. ¿No les deja subir en la bandeja de entrada? No, a mí no me deja. Listo, entonces envíeme por favor a mi número personal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya les había dado, verdad? Bueno, Listo, muy bien. Ahora, prácticamente, ¿no? Entonces, los criollos, obviamente, crearon la Constitución para su beneficio, ¿no? Y obviamente excluían a los mestizos, a los indígenas, a los afrodescendientes, a los mulatos, a los ambos, en donde prácticamente no contaban con ningún derecho ni beneficio. Es decir, seguían siendo explotados, ¿no? Ahora, vamos a verificar otros cambios que se dieron con el pasar del tiempo. La Revolución Liberal. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Andy Paul Oviedo, por favor? Ya. Buenas tardes, licenciado, gracias. La Revolución Liberal. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de la mayoría excluidas como mujeres, indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciar y divorciarse. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la revolución liberal como tal prácticamente, ¿no? Estableció lo que son una serie de recambios en la sociedad, ¿no? Estableciendo lo que son parámetros administrativos en un estado democrático y sobre todo laico. ¿Qué significa un estado laico? ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, ¿qué es un estado laico? Es un estado controlado, me parece, por gobernantes, o sea, separados de la iglesia. Excelente, muy bien. La separación directamente de la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces, dentro de la Revolución Liberal, prácticamente quitaron el privilegio a los eclesiásticos y reconocieron los derechos de la población, ¿no? La identidad de género, afrodescendientes, montubios, indígenas, cholos, ¿sí? Es decir, todos directamente empezaron a tener lo que son deberes y derechos, ¿no? Que obviamente en antiguos gobiernos eran sumamente excluidos. También dieron paso a que ellos podían educarse, podían trabajar, inclusive directamente llegar a ostentar cargos públicos, ¿no? Que para aquella época solamente la ostentaban lo que son los criollos en general, ¿no? Y dentro de la Revolución Liberal, pues dieron estos cambios trascendentales y como ustedes saben, pues el líder de ellos era el general Eloy Alfaro, que fue asesinado, ¿no? Y pues directamente sentó las bases, en este caso, en que un Estado debería mantener lo que son derechos, participaciones e igualdades, por decirlo así, con la población, ¿no? Ahora, si bien es cierto, más de 500 años de sometimiento por parte de los españoles, prácticamente podemos establecer que los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes, lograron mantenerse en la sociedad, ¿no? A pesar del atropello, a pesar del maltrato, del abuso, de los asesinatos, prácticamente lograron establecer
resistir esos ataques y hoy en día prácticamente pues juegan un papel